Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. A partir de esta clase vamos a comenzar a trabajar sobre la unidad número 4, que es la última unidad del programa. La misma trata sobre los medios de comunicación y la construcción de la realidad. Básicamente, si ustedes revisan el programa, se van a encontrar con que las unidades van desde temas más generales, amplios y bien, digamos, pertinentes para la materia, como son, digamos, Saussure y Peirce, ambos, digamos, representantes respectivamente de la semiología y de la semiótica modernas, y luego, digamos, vamos recorriendo los distintos, podríamos decir, desprendimientos teóricos o, digamos, camadas o generaciones de autores que van a ir retomando a Saussure y a Peirce para justamente reelaborar o repensar, digamos, los conceptos y las categorías operativas desarrolladas por estos autores, pero ya para analizar otros sistemas de signos, digamos, que en el caso, por ejemplo, de la semiología de primera generación, ya se desplazaban, podríamos decir, de la lengua en tanto que sistema de signos al estudio justamente de los mensajes, y en el caso de la teoría de los discursos sociales, lo que justamente se puede advertir es que se retoma la teoría persiana, pero básicamente para ocuparse del estudio de los discursos, sin obviamente, digamos, descuidar o desconocer los aportes de la teoría persiana, ¿sí? Porque básicamente todo lo que tiene que ver con la inicialidad, la iconicidad y los símbolos, digamos, son como tres niveles que están presentes en la teoría de los discursos sociales a la hora de pensar, digamos, el análisis justamente de los discursos. En esta última unidad, que es la unidad número 4, nos vamos a ocupar puntualmente de los medios de comunicación, porque los consideramos justamente instituciones productoras de significados, productoras de discursos, discursos entendidos como mensajes históricamente situados, que básicamente construyen versiones sobre lo real, construyen versiones sobre el mundo que nos rodea. Y básicamente el campo de los medios masivos de comunicación es un campo justamente en el cual nosotros podemos poner en relación y ver cómo funcionan las distintas teorías que estuvimos trabajando en las unidades previas, y justamente las podemos ver en movimiento, podríamos decir, y en acción, porque básicamente las categorías operativas con las que estuvimos trabajando en las unidades anteriores son todas categorías que nos permiten analizar qué es lo que producen los medios de comunicación. Básicamente, como les mencionaba, nosotros vamos a trabajar hoy con el tema de los medios de comunicación y la construcción de la realidad. Ustedes van a poder ver justamente en esta unidad que, sobre todo en el comienzo y luego también, hay como mucha información acerca del contexto. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes van a ver que hay mucha información acerca de la historia de los medios, hay mucha información acerca de los diferentes autores que han tematizado sobre los medios de comunicación y que los han definido o han buscado hacer una definición acerca de qué es un medio de comunicación y demás. Si bien, digamos, no es que el objetivo luego, cuando tomemos el examen de esta unidad, sea que ustedes se acuerden, digamos, la fecha exacta en la cual surge la radio o la fecha exacta en cómo se da la aparición de la televisión, lo cierto es que es muy importante que ustedes registren algunos datos clave como para que puedan organizarse y puedan contextualizar a cada uno de los medios de comunicación sobre los que vamos a ir trabajando. En esta unidad, básicamente, nosotros nos vamos a ocupar de justamente analizar a la prensa escrita, esto es diarios y revistas, a la radio y a los cambios que se producen justamente en el medio radiofónico en virtud de los desarrollos tecnológicos de los cuales somos, digamos, contemporáneos y somos testigos, podríamos decir, y también vamos a trabajar sobre el discurso televisivo. Y finalmente esta unidad cierra hablando sobre los nuevos medios y qué son los nuevos medios o a qué llamamos nuevos medios, o dicho de otra manera, de qué hablamos cuando hablamos de nuevos medios. Básicamente, digamos que a lo largo de esta unidad lo que nosotros vamos a ir analizando es cómo los distintos medios de comunicación construyen discursos, construyen distintas versiones sobre lo real. Y básicamente un aspecto a no perder en cuenta es que básicamente estos discursos que los medios de comunicación construyen sobre la realidad, sí tienen capacidad performativa, performativa en el sentido que lo mencionaba Austin. Justamente con las palabras no solo decimos, también hacemos cosas. Y básicamente lo que nos tenemos que acordar en relación a los medios de comunicación es que los medios de comunicación tienen una potencia, digamos,
en el sentido de marcar a través de los discursos que construye, ¿sí?, acerca de lo que acontece en la realidad, digamos, que nos circunda, es esto de marcar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que debe hacerse, qué es lo que no debe hacerse. Nos marcan agenda también acerca de cuáles son los temas relevantes, cuáles no son los temas relevantes. Digo, es interesante pensar a los medios de comunicación como productores de discursos que construyen la realidad. Básicamente, y sin caer, digamos, en una mirada apocalíptica y reduccionista, básicamente fíjense que aquellos temas que no aparecen en los medios de comunicación son temas que parecieran que no existen o no ocurren. Por darles un ejemplo de actualidad, este año, convengamos que, aunque con distintos picos, podríamos decir, el coronavirus y la pandemia, digamos, ha ocupado un lugar central en la agenda de los medios de comunicación. La agenda de los medios es el listado de temas, sí, que los medios de comunicación definen como noticiables. Esto es, todo medio de comunicación define cotidianamente cuáles son los temas centrales sobre los que va a hablar. Y esto es así en todos los medios. En los diarios se define de antemano qué va a ser tapa del diario, qué temas merecen atención. Lo mismo pasa en la televisión. Cuáles van a ser los temas centrales del noticiero, cuáles van a ser los temas secundarios. Y lo mismo pasa en la radio. Digamos, básicamente en los medios masivos de comunicación cotidianamente se definen cuáles son los temas centrales sobre los cuales se van a hablar. Ese listado de temas constituye lo que se llama la agenda. Entonces, básicamente podríamos decir que dentro de lo que es la agenda de los medios, la pandemia y el coronavirus ha centralizado la atención. Y fíjense que hay otros temas que han, por decirlo de alguna manera, desaparecido o, digamos, han pasado a un segundo plano. Por ejemplo, este año en Ciudad de Buenos Aires y en AMBA, podríamos decir, el dengue, ¿sí?, ya que estamos hablando del ámbito sanitario, ha tenido, digamos, o ha tenido una presencia muy fuerte en la población, digamos, hubo muchos contagiados de dengue. Algo se filtró por los medios de comunicación, pero fíjense que el problema, digamos, central, desde marzo, febrero, marzo, a esta parte es la pandemia, aun cuando en un primer momento hubo muchos más contagiados de dengue que de coronavirus. Entonces es como que el dengue prácticamente ni existió, sí hubo algunos casos, pero bueno, al no aparecer, digamos, con un lugar central en la agenda de los medios, pasó como algo secundario, y hasta les diría desapercibido en muchos casos, y están los fundamentalistas del coronavirus que dicen que justamente el coronavirus causa más muertes que el dengue. Bueno, en fin, son discusiones en las que no vamos a entrar, pero digo, a lo que voy es, fíjense cómo lo que aparece en agenda de alguna manera, de los medios, de alguna manera incide y alimenta a lo que podríamos llamar la opinión pública. La opinión pública es la opinión que tiene el público, ¿sí? El público se considera público justamente a la ciudadanía, podríamos decir, justamente a los grupos que persiguen fines en común y que aparecen en la esfera pública. Y básicamente la opinión pública es la opinión del público sobre asuntos de interés público. Esto es, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de políticas sanitarias, de educación, bueno, esos son temas propios de la opinión pública. Y la opinión pública, ¿sí?, esto es la opinión del público sobre temas de asunto público, digamos, no se define únicamente por lo que los medios de comunicación dicen. Por favor, esto sería un reduccionismo total, pero sí podemos decir que gran parte, o por decirlo de una manera más adecuada, la opinión pública, digamos, se ve bastante influenciada por lo que sale en los medios de comunicación o por lo que se publica en los medios de comunicación. No es la única usina que moldea, digamos, a la opinión pública, pero es cierto que, digamos, los medios de comunicación, con los discursos que construyen sobre lo real, con las informaciones que publican, inciden e influyen de una manera, digamos, bastante notoria a la opinión pública. Esto es, a lo que opina el público sobre asuntos de interés público. Por eso es que también nos interesan los medios de comunicación, porque, digamos, porque básicamente son grandes productores, podríamos decir, de significados que se toman como válidos, son difusores de los imaginarios sociales, que ahora vamos a ver qué es esto, y porque básicamente son formadores de opinión pública. No son los únicos que forman opinión pública, pero sí inciden, y de una manera muy importante, en la opinión pública, como les decía antes, sobre asuntos de interés público. Entonces, vamos a empezar a recorrer así. En primer lugar, vamos a ver una definición
digamos, global acerca de qué entendemos por medios masivos de comunicación. En segundo lugar, vamos a hacer un recorrido muy rápido por la historia de los medios y vamos a cerrar justamente con los planteos que hace Eliseo Verón para poder analizar el discurso de la prensa escrita. Digamos que ¿cómo les podría decir? La moraleja, la enseñanza de esta unidad es que básicamente ustedes recuerden esto: los medios de comunicación no reflejan absolutamente nada. ¿Sí? Es muy usual escuchar afirmaciones tales como que los medios de comunicación reflejan la realidad. No, no reflejan absolutamente nada. Los medios de comunicación construyen versiones sobre lo real en función de intereses políticos, económicos, editoriales, etc. Y esto atraviesa a todos. Tratemos de no ser reduccionistas. A veces cuando uno lee estudios, digamos, sobre medios de comunicación, la producción discursiva que hacen los medios de comunicación, hay, digamos, como una tendencia a creer que solo son determinados medios de comunicación en este país los que construyen versiones sobre lo real. Y lo cierto es que no. Lo cierto es que todos los medios de comunicación, todos, públicos y privados, construyen versiones sobre lo real, ¿sí? En función, como les decía, de intereses políticos, económicos, editoriales, ideológicos, etc. ¿Sí? Entonces digo, la idea es que ustedes, una vez de terminar de leer esta unidad, puedan retener esta idea y realmente comprenderla. Y es que los medios de comunicación construyan lo real. Y otra idea que también es interesante que ustedes retengan luego de leer esta unidad es que la relación entre los medios de comunicación y las audiencias y los públicos no es tan directa como se cree. No es que si a mí un medio de comunicación me dice andá y tirate por el balcón, yo voy a ir y me voy a tirar. No, básicamente la relación es mucho más compleja y no es tan lineal como se cree. Ahora, si bien es cierto que la relación entre los medios de comunicación y los públicos no es tan directa como se cree, tampoco es menos cierto que los medios de comunicación tienen una incidencia muy fuerte, ¿sí? Y muy notoria en la opinión pública, digamos, e inciden justamente en la visión de mundo que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Digamos, es como buscar este equilibrio. No minimizar el papel de los medios de comunicación, tampoco creer que los medios de comunicación son los responsables de todo. ¿De acuerdo? Es tratar de adoptar una postura crítica y tratar de ver cómo los medios, a partir de los discursos que construyen, están moldeando la opinión pública y están moldeando de alguna manera la visión de mundo, digamos, que nosotros también vamos teniendo como miembros de una sociedad. Entonces, hecha esta aclaración, vamos a pasar a la segunda diapositiva. Básicamente, acá vamos a hablar, ay, perdón, se me fue. Vamos a hablar acerca de, esperen que se me fue, vamos a volver acá, que acá era donde quería llegar. Vamos a hablar acerca de la definición de los medios de comunicación y vamos a tratar de definir de qué hablamos cuando hablamos de medios masivos de comunicación. En primer lugar, hay algo que no tenemos que confundir y es lo siguiente. Espero que lo esté compartiendo. Esperen que por las dudas lo vuelvo a compartir porque vieron que a veces me pasa que yo estoy totalmente, digamos, convencida de que estoy compartiendo la pantalla y por ahí no la estoy compartiendo, así que por las dudas volví a compartir. Entiendo que están viendo todo perfecto y si no, bueno, mala suerte, cualquier cosa, como ustedes saben, yo siempre dejo el PowerPoint subido, si no se llegara a ver o no se llegara a compartir como yo creo que lo estoy haciendo, ustedes mientras me escuchan en el video podrían básicamente ir viendo estas definiciones que yo voy a ir mencionando. Básicamente, entonces, los medios de comunicación. Vamos a intentar hacer una definición lo más escueta posible, ¿sí? Cuando hablamos de medios masivos de comunicación, estamos hablando de los medios modernos de comunicación. Esto es, nos referimos a la prensa escrita, a la radio y a la televisión. Básicamente, estamos hablando de medios que, entre otras cosas, lo que generaron o lo que, digamos, se pensaron, podríamos decir, es para generar un tipo de comunicación que se denomina de punto masa. ¿Qué quiere decir esto? Un medio de comunicación se concibe como un punto, un polo emisor que transmite a una gran masa de personas y llega a todos juntos a la vez en el mismo momento. O sea, los medios modernos masivos de comunicación tienen la particularidad justamente de establecer un tipo de comunicación que se denomina de punto masa. ¿Sí? Básicamente la radio y la televisión funcionan como poloemisores que cuando transmiten llegan a muchos a la vez y en el mismo momento. ¿Sí? Básicamente esta es una característica de los medios masivos de comunicación. Justamente apuntan a llegar al gran público, a grandes cantidades. Los medios masivos de comunicación
tienen que pensarse justamente bajo lo que sería justamente el proceso de consolidación del sistema capitalista. Básicamente, sin entrar en demasiados detalles, el sistema capitalista y la consolidación del sistema capitalista produjo, entre otras cosas, el trasvasamiento, el traslado de la mano de obra del campo a las grandes ciudades. Básicamente, el surgimiento de las masas a fines del siglo XIX abrieron la posibilidad justamente a que surgieran y se consolidaran medios de comunicación destinados no solo a informar, sino también a entretener. Cuando revisemos la historia de los medios de comunicación, nos vamos a dar cuenta que el cine y la prensa gráfica, tal como la podríamos concebir desde un punto de vista moderno, se consolidan como tales en el siglo XIX. La prensa escrita tiene o sea, todos los medios, lo que llamamos medios masivos, tienen antecedentes, no es que surgieron de la noche a la mañana. Digo, la prensa escrita y los antecedentes de la prensa escrita se pueden remontar al siglo V, ¿sí? Digo, y en el caso justamente del cine hay un montón de técnicas previas que funcionan como antecedentes, digamos, de lo que luego va a ser el desarrollo de la industria cinematográfica a fines del siglo XIX. Pero básicamente, para que nos organicemos cuando pensamos en los medios masivos de comunicación, estamos pensando justamente en instituciones, diría Raymond Williams, ¿sí? En tecnologías que justamente están pensadas para llegar al gran público. Básicamente, si nosotros hablamos de medios de comunicación, sacamos lo masivo, ¿sí? Sacamos la palabrita masivo y hablamos de medios de comunicación, básicamente medio de comunicación puede ser considerado cualquier soporte que permita producir un discurso y hacerlo circular y hacerlo llegar a alguien. Desde este punto de vista, podríamos decir que las señales de humo son un medio de comunicación, porque básicamente estamos utilizando un soporte que le permita a alguien crear un discurso para hacérselo llegar a otro, ¿sí? Básicamente la voz es un medio de comunicación, porque justamente a partir de la voz yo puedo enviar un discurso, hacer llegar un discurso a alguien. Entonces digo, el concepto de medio de comunicación es muy amplio. Acá nos vamos a referir concretamente a los medios masivos de comunicación y vamos a estar haciendo referencia a estas instituciones, a estas tecnologías que se configuran, digamos, a partir del siglo XIX en adelante y básicamente persiguen esta finalidad de llegar al gran público. Básicamente Raymond Williams dice que una de las, podríamos decir, uno de los lugares comunes, una de las tendencias, es que cuando uno piensa en los medios de comunicación, los está pensando desde el punto de vista de herramientas, de técnicas, ¿sí? De soportes técnicos. Pero en realidad, dice Williams, los medios de comunicación no pueden pensarse por fuera del contexto social, cultural e histórico en el cual aparecen. Básicamente, para que un medio de comunicación aparezca, tiene que haber justamente, si se quiere, y este término no es de Williams, es de otro autor, básicamente tiene que haber una suerte de preparación cultural que haga posible el surgimiento y la instalación de ese medio de comunicación en esa sociedad. Por darles un solo ejemplo, la lectura, que puede ser pensada como un medio de comunicación, es una práctica, ¿sí? Es una práctica que digamos, se masifica, podríamos decir, a partir del siglo XIX en adelante, cuando justamente se dan los procesos de consolidación de los estados nacionales, aparecen los sistemas educativos, ¿sí? Apuntalando ese proceso de consolidación estatal, y básicamente a partir de la educación dirigida al máximo de la población posible, podríamos decir, o mucho más masificada respecto de lo que había sido antes, lo que hace justamente la escuela, entre otras cosas, es enseñar a leer. Entonces, básicamente esta práctica de lectura que estuvo reservada a unos muy pocos, ¿sí? A partir del siglo XIX en adelante empieza a masificarse, ¿sí? Y básicamente eso produce un montón de cambios, básicamente en las prácticas de lectura. Las prácticas de lectura, como les digo, eran justamente realizadas por unos pocos que eran los que sabían leer o tenían el monopolio de saber leer. Las lecturas se hacían en voz alta, ¿sí? Justamente quienes sabían leer, que generalmente eran los cleros, digamos la nobleza también, pero el clero era el que hacía llegar al pueblo los mensajes, digamos, leían en voz alta, en las plazas, en los espacios públicos, y de esa manera hacían circular la información, digamos, en las aldeas o en las comunidades de las cuales formaban parte. Entonces, básicamente, en lo que hace concretamente a la lectura, lo podemos pensar justamente como una práctica que sufre un montón de modificaciones y que básicamente esas modificaciones se van dando porque hay todo un contexto social, cultural e histórico que hace posible que la lectura se transforme en un acto silencioso y privado. Fíjense que si yo les diera una clase, agarro el libro, que lo tengo acá al lado mío, ¿sí? Y me pongo a leer, ¿sí? A qué llamamos medios masivos de comunicación, y estoy durante 40 minutos o una hora leyendo la definición, básicamente a ustedes les resultaría
por lo menos raro, y dirían o pensarían, o esta mujer no se acuerda nada, o la verdad es que para que me lea lo que dice el manual, lo leo yo por mi cuenta y ni siquiera me gasto en mirar la clase. Bueno, justamente esto ¿por qué ocurre? Porque la lectura se ha transformado en un acto privado y silencioso. ¿Sí? Y justamente eso tiene que ver con los cambios culturales que les acabo de decir, y me estoy olvidando de mencionar algo fundamental que es la imprenta, digamos, para Occidente, digamos, la referencia del surgimiento de la imprenta es en el siglo XV, la imprenta lo que hace es justamente producir en serie, podríamos decir, libros escritos, y básicamente esos escritos son portables, cada uno de nosotros puede llevarlo de manera individual e invitan a una lectura obviamente privada y silenciosa. Obviamente fíjense lo que tardan los procesos, la imprenta para Occidente, digamos, aparece en el siglo XV, digo para Occidente porque en China ya las técnicas estaban presentes desde mucho antes, sí, pero la imprenta de Gutenberg, digamos que es la que generalmente se enseña cuando uno ve una suerte de rápida historia de los medios de comunicación, aparece en el siglo XV. Y fíjense todo lo que pasa para que después la lectura se masifique y se vuelva un acto privado y silencioso. Bueno, con esto Williams lo que trata de explicar es que justamente los medios de comunicación no pueden pensarse por fuera de los contextos sociales y culturales en los cuales surgen, tampoco por fuera de los marcos de conocimientos que hacen posible su surgimiento y su utilización. Hay un montón de medios de comunicación y de tecnologías que surgen, pero que sin embargo no tienen éxito. Y esto es así porque justamente la sociedad tal vez no está preparada para recibirlos y para usarlos. De hecho, por darles otro ejemplo y luego continúo, Internet, ¿sí? Y los desarrollos de Internet no son algo de esta época. Los antecedentes de Internet concretos ya están en el año 1947 y básicamente la masificación de Internet se da a partir de los años 90 con la invención de la triple W. ¿Sí? Y básicamente, fíjense, el tiempo que pasa, ya mucho menos respecto de lo que les contaba de la lectura, pero digamos, el tiempo que pasa hasta lograr que esa tecnología efectivamente sea tomada por una sociedad, considerada y puesta en uso. ¿Sí? Entonces digo, Williams lo que trata de dar a entender con esto es que siempre que pensemos en un medio de comunicación, no solo tenemos que rescatar su aspecto tecnológico o técnico, sino también pensar en marco social, cultural e histórico en el cual es posible el surgimiento y la instalación, digamos, de ese medio de comunicación. Y como les digo, retomando las palabras de otro autor, básicamente lo que podríamos decir es que los medios de comunicación se van instalando o los desarrollos tecnológicos se van instalando en la medida en la que hay una preparación cultural previa que permita a una sociedad en un momento determinado poner en uso esas tecnologías y esos desarrollos tecnológicos. Bien, continúo. Más allá de pensar entonces a los medios de comunicación en función del contexto social, histórico y cultural en el que surgen y digamos que son tomados en consideración por una sociedad, los medios de comunicación, y acá ya me desplazo a otro autor que se llama McQuaid, básicamente dice que los medios masivos de comunicación son instituciones, ¿sí? Que básicamente producen significados normalizados, esto es, establecen qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, justamente constituyen un recurso de poder los medios de comunicación, porque tienen llegado a un gran público y tienen la capacidad justamente de incidir en la opinión pública o en lo que llamamos la opinión pública, y básicamente quienes se desesperan, por decirlo de alguna manera, por utilizar o por aparecer en los medios de comunicación, es porque justamente reconocen en los medios de comunicación un recurso de poder que tiene la capacidad de llegar a una amplia cantidad de público, constituyen los medios una fuente primaria de la fama, a través de los medios masivos nos podemos hacer conocidos y podemos difundir significados normalizados. Más allá de esto, Héctor Borrat habla referido a la prensa escrita, pero lo podemos pensar en relación a los medios en general. Borrat define a los medios de comunicación como actores políticos. Esto es, como actores que buscan incidir en la toma de decisiones del sistema político del cual forman parte. Y fíjense que actualmente esto lo podemos ver, diarios, revistas, canales de televisión, e inclusive ahora se nos suman las redes sociales, que no son medios masivos de comunicación, ya son medios de comunicación con base en Internet, que tienen, digamos, una lógica de funcionamiento propia, y eso lo vamos a trabajar puntualmente en la segunda parte de la unidad 4. Ahora vamos a trabajar sobre los medios masivos de comunicación, radio, televisión y prensa gráfica, y luego vamos a ver qué modificaciones se produce en el ecosistema de medios masivos y a partir justamente de los desarrollos tecnológicos de los cuales somos, digamos, nosotros hoy testigos.
Entonces, básicamente, Borrat va a proponer que los medios de comunicación son actores políticos que tienen la capacidad de incidir, digamos, en la toma de decisiones de un sistema político, están presionando todo el tiempo, ¿sí?, sobre medidas económicas, sobre medidas políticas, están presionando todo el tiempo por establecer qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Los medios de comunicación, dice Borrat, más allá de perseguir fines periodísticos, persiguen también fines empresariales, digamos. En el caso de los privados, y los medios que no son privados persiguen también fines ideológicos o vinculados con cuestiones de poder. Por lo tanto, se concibe a los medios de comunicación como actores políticos. Por el otro lado, Batsko es otro autor que justamente define a los medios de comunicación como difusores de los imaginarios sociales. Esto de los imaginarios sociales tiene que ver con algo que les mencionaba recién, y es lo siguiente. Básicamente, los medios de comunicación son difusores de las representaciones globales de la vida. Establecen qué está bien, qué está mal, quién es el bueno, quién es el malo, qué es lo que debe hacerse, qué es lo que no debe hacerse, definen cuáles son los temas importantes, cuáles no lo son tanto, y básicamente cuando, digamos, difunden estas cuestiones, lo que están difundiendo son los imaginarios sociales. Los imaginarios sociales son construcciones sociohistóricas que guían el hacer y el pensar de una sociedad en un momento determinado. Estos imaginarios sociales se nutren, ¿sí?, se alimentan de fantasías, podríamos decir, o de imágenes que no son muy reales, pero también retoman o toman en consideración eventos pasados concretos y reales, podríamos decir, y básicamente en función de articular estas diferentes cuestiones que les estoy mencionando, fantasías, hechos reales, eventos previos, eventos actuales, etcétera, se construyen los imaginarios sociales. Y básicamente estos imaginarios sociales son construcciones sociohistóricas que guían el decir y el pensar de una sociedad, ¿sí? Y básicamente los medios de comunicación lo que hacen es difundir estos imaginarios sociales y también alimentarlos. Los imaginarios sociales no solo se nutren de lo que los medios de comunicación dicen, también se nutren, obviamente, de lo que la sociedad, digamos, construye como imaginario social. Pero en ese proceso de ida y vuelta, los medios de comunicación cumplen un rol sumamente importante. Finalmente, se puede definir a los medios de comunicación como formadores de opinión pública, que era esto lo que les mencionaba al comienzo, ¿no? Los medios de comunicación inciden, ¿sí?, en la opinión del público sobre asuntos de interés público. Los medios inciden acerca de lo que la opinión pública piensa, podríamos decir, u opina sobre educación, sobre salud, sobre economía. No son los únicos que inciden, ¿sí?, en la opinión pública, pero cumplen con un rol para nada, digamos, menor. Entonces, si tuviéramos que definir a los medios de comunicación, tendríamos que decir que los medios de comunicación son instituciones, ¿sí?, que producen significados normalizados, que se constituyen como actores políticos que buscan influenciar en la toma de decisiones del sistema político del cual forman parte, asimismo difunden los imaginarios sociales y son formadores de opinión pública. Bien. Básicamente, esto que les voy a mencionar es muy rápido y de ninguna manera es que les vamos a tomar una historia de los medios de comunicación, sino que básicamente esto que yo les voy a mencionar es como una suerte de línea histórica, de línea del tiempo, para que ustedes sepan aproximadamente cuándo es el momento de surgimiento y consolidación de los medios modernos o medios masivos de comunicación. Y esto es importante que ustedes lo sepan porque de repente en los exámenes, en los parciales, muchos contestan. No, bueno, porque en el siglo XVIII la radio en el siglo XVIII no. La radio es un producto del siglo XX, la prensa gráfica sí es un producto del siglo XIX y la televisión también junto con la radio es un producto del siglo XX. Entonces, lo que está bueno es que ustedes tengan una idea acerca de en qué momento histórico aparece cada uno de estos medios de comunicación para que justamente puedan ponerlos en contexto, ¿sí? Y hacer este trabajo que nos decía Williams, o sea, pensar en los medios de comunicación no solo como una simple tecnología que surge de algún lado y que cae del cielo, sino poder contextualizarlos social e históricamente, ¿sí? Y básicamente una vez que nosotros podemos visualizar cuándo surgen, en qué momento, en qué periodo, ver cómo evoluciona, diría Verón, ese régimen semiótico. Digamos, Verón entiende que los medios de comunicación son una suerte de régimen semiótico, que después vamos a ver justamente cuál es la definición que él hace, y lo que él postula es que hay una evolución, ¿sí?, de estos medios de comunicación, y lo interesante es poder ver cómo evolucionan, digamos, en su funcionamiento y en su capacidad performativa, si se quiere. ¿Sí? Pero bueno, básicamente para que ustedes se organicen.
Si nosotros tuviéramos que hacer una rápida historia de los medios masivos de comunicación, rápida, incompleta, y como les digo siempre, cuando uno hace un resumen siempre corre el riesgo de caer en demasiada simplificación. Pero bueno, como para darles una orientación muy general. Básicamente, el antecedente de la prensa escrita, de lo que hoy conocemos como diarios y revistas, son los avizi. Los avizi son hojitas que primero, digamos, se hacían a mano y luego con la aparición de la imprenta empiezan a hacerse impresas y comienzan a circular en el siglo XV, y esto no es casual, porque en esa época, en el siglo XV, es cuando se empieza a desarrollar justamente el comercio marítimo, cuando comienzan a desarrollarse las navegaciones y también aparece la piratería, pero bueno, básicamente es en el siglo XV cuando estos avizi, estas hojitas, que acuérdense, eran hojitas que primero se hacían por escrito y luego se imprimían, digamos con la imprenta de ese entonces, donde se publicaban informaciones que los distintos navegantes que comerciaban en los distintos digamos, puertos, iban juntando y luego resumían en una hojita. En estos avizi que circulaban en los puertos, justamente, que básicamente era muy consumido por los navegantes, por los comerciantes que justamente iban de puerto en puerto, figuraban noticias sobre economía, sobre política, digamos, de ese entonces, pero también hechos sobrenaturales, historias de terror que los comerciantes que navegaban justamente experimentaban en el medio del viaje, digamos, incluían también historias terroríficas que tendría o recuperarían ciertos acontecimientos o eventos que efectivamente ese comerciante ha vivido durante su viaje, pero muchos también eran inventados, digamos. Pero bueno, los avizi, que eran estas hojitas que circulaban en los puertos, podríamos decir que vendrían a ser como el antecedente directo de lo que después va a ser la prensa escrita, tal cual la conocemos hoy. Básicamente en la historia de la prensa escrita, y acá me refiero justamente a diarios, a impresos, digamos, a texto impreso, que primero empiezan circulando como hojitas, hasta luego convertirse justamente en periódicos, esto es diarios de circulación masiva y diaria, digamos, podríamos decir que la prensa escrita tiene como distintas etapas. En el siglo XVIII, ¿sí? En el marco de la Revolución Francesa, sí que ocurre, digamos, que estalla, es un proceso muy complejo, pero podríamos ponerle una fecha, es decir, la Revolución Francesa, que ocurre en julio de 1789, digamos, da lugar a la aparición y al surgimiento de periódicos en París. Para que ustedes se den una idea, una vez que ocurre la Revolución Francesa, aparecen rápidamente como 350 publicaciones escritas en París. Sí que eran hojitas, una o dos hojitas a las cuales se iban publicando informaciones sobre lo que había acontecido en 1789. Básicamente esta prensa, podríamos decir, que se desarrolla en el siglo XVIII, se denomina prensa escrita facciosa. ¿Y esto qué quiere decir? Que era prensa escrita que estaba vinculada a las distintas facciones, ¿sí?, políticas que habían formado parte del proceso revolucionario en Francia. Básicamente esto no queda solo circunscripto a Francia, básicamente a lo largo, digamos, del tiempo, los distintos países, lo que hoy llamamos los distintos países, empiezan a desarrollarse justamente la prensa política, también conocida como prensa escrita facciosa. El siglo XVIII es el siglo, podríamos decir, del desarrollo de la prensa política, esto es, de la prensa vinculada a los partidos políticos o a las facciones. Partidos políticos me suena como un concepto muy moderno, digamos, para la época, pero podríamos decir facciones políticas que justamente estaban involucradas en los distintos periodos revolucionarios. De hecho, aquí en Argentina digamos, viento también llega, porque acá también tuvimos prensa facciosa en el proceso revolucionario de Mayo y demás. Entonces, básicamente en el siglo XVIII nosotros empezamos a ver en la historia mundial, y en Argentina en particular, un desarrollo de la prensa escrita facciosa. Esto es de la prensa escrita política vinculada a facciones políticas que perseguían la finalidad de difundir sus ideas políticas a través de hacer circular estas hojas impresas, digamos, entre la población. Luego, en el siglo XIX, vamos a ver que se produce un desplazamiento. Básicamente, producir prensa escrita es muy caro y sigue siéndolo hoy. En primer lugar, porque hay una estructura fija de recursos que se deben emplear, y en ese entonces, y hoy sigue habiendo problemas con esto, el papel era muy caro y la tinta también. Entonces, básicamente se dan cuenta que para poder seguir produciendo prensa escrita, había que lograr algún tipo de modificación, porque con la suscripción o con la compra que podían hacer, digamos, los lectores de la prensa, no alcanzaba para costear los altos costos de producción.
Entonces, básicamente se empieza a desarrollar en el siglo XIX lo que se conoce con el nombre de prensa escrita comercial. ¿Y qué es la prensa escrita comercial? A diferencia de la prensa escrita facciosa, la prensa escrita comercial va a incorporar un nuevo recurso para poder financiarse. ¿Que cuál va a ser? La publicidad. Y para poder justamente obtener publicidad, la prensa escrita comercial necesita ser atractiva para sus públicos. Básicamente, alguien va a poner publicidad en un medio de comunicación en la medida que sepa que ese medio de comunicación tiene llegada a un público y va a poder publicitar su producto. Si yo tengo una empresa y quiero publicitar un producto determinado, no voy a poner pauta publicitaria en un medio que sé que no lee nadie. Voy a tratar de apostar o de llegar a un medio que es leído o que tiene llegada a un público, digamos, bastante importante. Entonces, básicamente en el siglo XIX se desarrolla la prensa escrita comercial, que no deja de ser política, porque la política siempre va a estar presente, pero sí básicamente lo que se aprecia es esto. Se organizan o surgen, podríamos decir, en el siglo XIX como dos tipos de prensa escrita comercial. Por un lado, lo que se llama prensa seria, que va a ser una prensa de opinión, que va a seguir hablando de política, de economía y demás, pero que va a incluir también segmentos en las publicaciones que sean atractivas para los públicos y que le permitan justamente al diario vender o llegar a una gran cantidad de público y de esa manera, digamos, también poder ser atractivo para los anunciantes para que pongan publicidad. Más allá de la prensa seria, que es esta prensa que se va a posicionar como objetiva y de opinión, aparece la prensa amarilla. La prensa amarilla es la prensa escandalosa, la que muestra la sangre, la noticia policial, el evento deportivo. Digo, acá tenemos ejemplos actuales. Prensa amarilla en Argentina, Crónica, ¿sí? Tanto el canal de televisión como el diario impreso. Digamos, la prensa seria, y podemos pensar en un diario como La Nación, sí, que justamente el diario de la Nación es de 1870. O sea, fíjense que surgen en Argentina concretamente esta prensa escrita comercial, que es de opinión y seria, a fines del siglo XIX. Entonces, digamos que básicamente podríamos decir que en el siglo XIX se desarrolla esta prensa comercial que va a buscar tener un alto número de lectores, pero que necesita sí o sí justamente financiarse también de la publicidad. Y para poder ser atractivos y para poder justamente conseguir empresas que anuncien en los diarios, necesitan llegar a un gran público y necesitan empezar a incluir otro tipo de información. Por ejemplo, el folletín, ¿sí? Fue una de las herramientas que utilizó esta prensa para ser atractiva para su público. El folletín, ¿saben lo que era? Era una historia, ¿sí? Un cuento, podríamos decir, que se publicaba en la parte inferior de la primera plana de los diarios y básicamente era por entrega. Se contaba la primera parte del cuento hoy, la segunda parte del cuento mañana, la tercera parte del cuento pasado. Entonces los lectores iban comprando los diarios para ver cómo terminaba esa historia. Por ejemplo, El Conde de Montecristo, que es, digamos, un texto muy conocido, básicamente es, no me acuerdo el autor, de Dumas, justamente es una de las historias que apareció publicada como folletín en la prensa escrita, y básicamente se iba haciendo por entrega la historia esta, y justamente el público iba comprando los periódicos para ver cómo terminaba. Era como una herramienta, una estrategia que utilizaban los diarios para poder tener, digamos, una venta importante en su público. Luego, en el siglo XX podemos decir que se desarrollan el resto de lo que conocemos como medios masivos de comunicación. La radio es del año 1920, se dice que la primera transmisión fue en Argentina, y quienes dicen que no, pero para tratar de evitar estas discusiones e irme por las ramas, básicamente lo que a mí me importa que ustedes recuerden es que la primera, o el desarrollo de la radiodifusión, podríamos decir, se da de manera paralela en todo el mundo hacia el año 1920. Argentina fue precursora, la primera transmisión fue en agosto de 1920, se hizo desde la terraza del Teatro Coliseo, se transmitió justamente la obra Parsifal, y Argentina hasta ese entonces presentaba un desarrollo de medios masivos de comunicación que iba a la par de lo que acontecía en el resto del mundo. Luego vamos a ver que a partir del desarrollo de la televisión, justamente Argentina empieza como a alejarse cada vez más de ser pionera en esos desarrollos, podríamos decir. Básicamente, hacia 1930 se desarrolla la televisión en Estados Unidos y en Europa. Básicamente, y como suele pasar con este tipo de medios que tienen una llegada tan amplia, digamos, y a un público tan masivo, son utilizados por regímenes dictatoriales como fue el nazismo. Digamos, el desarrollo más fuerte de la televisión y de la radio se da en Alemania, entre los 20 y fundamentalmente los años 30, que es cuando se produce el ascenso del régimen nazi, que
justamente se valía de estos medios de comunicación para justamente utilizar sus estrategias de propaganda, llegar a las masas, influir. Digamos, lamentablemente, si este tipo de regímenes se sirvieron de estas tecnologías y las volvieron, digamos, óptimas para sus fines y demás. Pero tendríamos que decir que la televisión, digamos, se desarrolla con fuerza en la década de los años 30, para que ustedes tengan una idea y empiecen a ver cómo Argentina empieza a alejarse en ser pionera en este campo. La primera transmisión aquí fue el 17 de octubre de 1951, la primera emisión se hizo justamente lo que hoy llamamos Canal 7, lo que se vio fue, bueno, a Eva Perón, una imagen de Eva Perón pronunciando un discurso. Digamos que el origen de la televisión en Argentina está vinculada a un hecho partidario. Concretamente los equipos que se trajeron a Argentina para hacer esta primera transmisión en 1951 eran equipos que se compraron en Estados Unidos, y eran equipos que ya tenían uso, que eran considerados viejos, y los trajo Yankelevich, digamos, que vendría a ser el abuelo de los hijos de Cris Morena, para que ustedes se ubiquen, y justamente del padre de los chicos, de Tomás Yankelevich, y bueno, de la chica que falleció, de Romina Yankelevich, el abuelo de esos chicos. Digo, los menciono a ellos porque hoy los pueden tener más en vista a ellos que a la madre y que al padre. Digo, el abuelo de esos chicos es el que trajo, digamos, el equipamiento para que se pudiera hacer esta primera transmisión televisiva en Argentina. Pero entonces, básicamente, ¿por qué les hago este cuento? Para que ustedes se acuerden. Si hablamos de prensa escrita, el desarrollo de la prensa escrita, diarios y revistas, se da en el siglo XIX, tal como la conocemos hoy, ¿no? La prensa moderna, la prensa escrita moderna, tal como la conocemos hoy, se produce en el siglo XIX. La radio y la televisión son tecnologías que irrumpen y que se instalan en el siglo XX. Obviamente que el desarrollo de la radio y de la televisión no ocurre de la noche a la mañana, sino que son medios de comunicación que tienen una larga trayectoria, digamos, de antecedentes, podríamos decir, que culminan justamente con la aparición de estos medios en el siglo XX. Toda esta historia acerca de los medios, ustedes la tienen contada en el manual. Sería bueno que la lean. Como les vuelvo a decir, esto es semiología, no es una materia de historia de los medios de comunicación, pero sí sería bueno que puedan ver esa historia que se cuenta, que es una suerte de cuentito que está puesto en el manual, para que ustedes puedan entender en qué momento aparecen, digamos, cuándo surgen estos medios, porque después eso les va a servir a ustedes para entender justamente qué apreciaciones hace Verón, o las apreciaciones que hace Humberto Eco en relación a la televisión. ¿Se entiende? Digo, es muy importante que ustedes puedan tener en claro esta periodización histórica para luego entender cuál es el análisis y el desarrollo que se propone desde el campo de la semiótica, justamente desde el análisis del discurso, acerca del funcionamiento de los medios de comunicación. Sí, pero no es que que en una pregunta de parcial vamos a preguntar qué eran los Avicii. No, no vamos a preguntar eso, pero sí podemos preguntar acerca de la prensa escrita y la teoría de los discursos sociales, que es con lo que vamos a cerrar esta clase. Esto sí es un tema importante y es un tema que merece justamente nuestra atención. Voy a correrme para que ustedes puedan ver bien lo que está escrito, porque básicamente acá sí ya empezamos a hablar de, bueno, justamente los aportes de la sociosemiótica para el análisis de los medios masivos de comunicación. Básicamente, luego de contarles esta historia de los medios rápida y de tratar de definir qué son los medios de comunicación, vamos a reparar en los desarrollos de Liceo Verón sobre la prensa escrita. Concretamente, Liceo Verón es un autor que ha hecho mucha consultoría. Tiene una particularidad Verón, a diferencia de otros autores. Verón es un autor que es reconocido en la academia, es un teórico, digamos, muy reconocido, con mucha solvencia teórica, y a su vez, sí, tuvo la capacidad de poder desarrollarse como consultor. Esto es hacer trabajos para distintos medios de comunicación y cobrar por esos trabajos en tanto que consultor. Esto no es muy común en la academia. Generalmente el que es buen teórico y no hace trabajos de consultoría, y el que hace consultoría no es considerado, digamos, dentro del ámbito académico. Pareciera que una cosa es excluyente de la otra. No digo que eso esté bien, sino que trato como de describirles muy sintéticamente qué es lo que suele ocurrir. Bueno, Verón rompe con esto. Verón es un autor que, como todos, tiene sus detractores y tiene sus seguidores, pero es un autor que es reconocido en el campo académico y que además ha desarrollado, y desarrolló, ya murió, digamos, todo un trabajo de consultoría, trabajado para Clarín, y de hecho cuando falleció, no hace muchos años, él era el director de la maestría de periodismo, digamos, que tienen en convenio la Universidad de San Andrés junto con el diario Clarín. O sea que es, digamos, un autor que pudo articular muy bien lo teórico académico con el campo, digamos, de la consultoría y
digamos, de la aplicación práctica de todos estos conceptos. Por ende, los textos de Verón, lo que nosotros vamos a ver, sobre todo los que vamos a leer ahora, es un análisis muy pertinente acerca de los medios de comunicación, pero también son análisis en los cuales él cuenta hasta ahí. Digamos, él cuenta qué categorías tiene y cómo aborda el estudio de los medios, pero hasta ahí, porque si querés saber más, obviamente él era consultor y él podía justamente contarte y ayudarte a posicionar mejor a tu medio de comunicación en el mercado para que pudieras vender más. ¿Sí? O sea, ustedes van a ver que esta idea de posicionamiento de los medios de comunicación en el mercado para que puedan vender más y para que puedan ser más exitosos, es algo que va a atravesar justamente a este texto que habla sobre prensa escrita y teoría de los discursos sociales. Ahora bien, básicamente Verón lo que va a hacer es esto. La teoría de los discursos sociales, de la cual nosotros ya estuvimos hablando en clases anteriores, él la va a aplicar al caso de la prensa escrita, esto es de los diarios y de revistas impresos. Básicamente lo que va a hacer Verón es considerar a la prensa escrita sí como un discurso. Y ese discurso, que es la prensa escrita, por un lado va a tener condiciones de producción y por el otro lado va a tener condiciones de reconocimiento. Entonces, Verón lo que va a hacer es utilizar a la teoría de los discursos sociales para poder analizar el funcionamiento, ¿sí?, de la prensa escrita y poder analizar cuáles son las condiciones de producción de la prensa escrita, poder analizar los fenómenos de lo que él llama regulación. Los fenómenos de regulación son las situaciones de competencia que la prensa escrita tiene en el mercado, y por el otro lado va a hablar de las condiciones de reconocimiento o de interpretación de la prensa escrita. Básicamente Verón propone esto, dice: yo concibo a la prensa escrita como un discurso. ¿Sí? Y básicamente, para poder analizar, él empieza por analizar las condiciones de producción. Acuérdense, el conjunto de restricciones que posibilitan, pero que también restringen, ¿sí?, el surgimiento, digamos, de determinado medio gráfico, podríamos decir. Básicamente, las condiciones de producción, para ser un poco más clara, regulan, ¿sí?, la producción, ¿sí?, en este caso de la prensa escrita. Entonces, para ver cuáles son las condiciones de producción de la prensa escrita, Verón parte en primer lugar de considerar algo. Acuérdense que desde el punto de vista de las condiciones de producción siempre hay una lógica. En el caso de la prensa escrita, ¿la lógica cuál es? Es la lógica de la competencia, es la lógica del mercado. Cada uno de los medios de comunicación produce discursos en función de estar compitiendo con otros medios con los cuales puede compartir muchas características en común e inclusive disputarse casi un mismo público. Entonces, básicamente, a partir de esta lógica de la competencia, es que los medios de comunicación producen, ¿sí?, noticias. Entonces, básicamente Verón va a decir que para poder analizar las condiciones de producción de los medios gráficos, diarios y revistas, él lo que va a hacer es proponer tres conceptos: tipo, géneros L y géneros P, y estrategia. Y básicamente con estos tres conceptos, lo que él va a tratar de hacer es de analizar justamente las condiciones de producción de la prensa escrita. Verón dice, ¿qué es el tipo? Cuando hablamos del tipo, estamos haciendo referencia, dice Verón, por un lado, a la capacidad tecnológica y a la cantidad de recursos que requiere un medio de comunicación o un discurso en particular para poder ser producido. Pero a su vez, cuando hablamos del tipo de discurso, no solo estamos hablando del conjunto de herramientas tecnológicas y de recursos humanos, materiales que se necesitan, también estamos hablando de las expectativas que generan, ¿sí?, los discursos que se producen. Por ejemplo, en el caso de la prensa escrita es un tipo de discurso que articula, por un lado, todo un conjunto de dispositivos tecnológicos y humanos que se necesitan para que se pueda producir, y a la vez articula con un sistema de expectativas que el público construye en torno a esa prensa, a ese tipo, a ese producto, podríamos decir, específico. Para que se entienda, si yo les hablo de un diario como Crónica, ¿sí? El diario Crónica es un diario que podríamos definirlo como un diario amarillo. ¿Qué significa que es amarillo? Significa que es sensacionalista, que es exagerado, que privilegia la noticia policial, bueno, deportiva, ahora no hay mucho deporte, pero digamos, la noticia deportiva, el policial, la vedette. Vieron que tiene como esa cosa de, digamos, publicar temas que resultan absurdos por momentos y que son como bien escandalosos. Entonces,
¿Podemos pensar al diario crónica como un tipo de discurso? Sí, es un tipo de discurso que se define, por un lado, por la capacidad, o mejor dicho, por los recursos tecnológicos y humanos que necesita para poder salir a la venta. Básicamente, el diario crónica, ¿qué necesita? Necesita de una red tecnológica que permita producir el diario, papel, tinta, impresión, y a su vez necesita del trabajo del periodista, de la rutina periodística que justamente permite producir noticias para que el diario publique. Entonces, desde el punto de vista del tipo, el diario crónica tiene, o por un lado, digamos, toda esta cuestión que les menciono vinculada a lo tecnológico y al sistema de rutinas y de prácticas que hacen posible su producción, pero por el otro lado, este sistema, esta red tecnológica y red de trabajo que necesita un diario para poder ser producido, articula con el sistema de expectativas del público. El que compra el diario crónica tiene generada en su cabeza